Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, hablamos de proyectos que cambian el mundo, hablamos de desarrollo personal y próximamente, desde hace poquito también entrevistamos a líderes desde el punto de vista más personal. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social y hablaremos con Bridge for Billions, que es una incubadora de emprendimiento, de impacto social, de emprendimiento con propósito, ¿no? Ellos dicen, aceleramos la innovación con propósito para resolver problemas que importan, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros nos alineamos mucho con ellos y para mí además es un referente esta incubadora dentro del emprendimiento social y me encantaría conocer un poco más. Para ello hablaremos con Pablo Santaeufemia, que es su cofundador. Pablo es, además de tener premio de Acumen Fellow y de Ashoka Fellow, él estudió Ingeniería Mecánica en Estados Unidos con beca y luego estudió un doble máster en Gestión de la Innovación Tecnológica y en Ingeniería Mecánica en la prestigiosa Carnegie Mellon. Y hoy tenemos el placer de hablar con él. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y lo primero de todo, para introducirnos un poquito en el tema, me gustaría preguntarte ¿qué recursos esenciales consideras tú, que necesita un emprendedor para sacar adelante una startup? Los fundamentales. Recursos, yo creo que al final en recursos puede ser desde la parte más de habilidades, pero si me enfoco en cosas, digamos, más tangibles, diría tiempo y motivación, ¿vale? Se necesita muchísimo, se necesita tiempo y capacidad mental para poder dedicarle al proyecto. Eso primero. Después necesitas tener personas a tu lado, no tiene por qué ser incluso equipo, puedes empezar solo, yo en mi caso empecé solo, pero tienes que tener personas que te puedan ayudar y te puedan guiar, te puedan retar en esas fases. Entonces diría, sí, intenta conseguir mentores, personas que te ayuden a no enamorarte de tu solución y que te mantengas enamorado de tu problema. Y después, en cuanto a recursos, también diría que no busquemos el dinero antes de ver si de verdad estamos generando valor, ¿no? Entonces, ahí creo que un recurso muy importante es la parte de formación, estructuración de lo que es tu proyecto, a quién vas a generar valor, quién estará dispuesto a pagar por ello, cómo lo vas a mantener, cómo lo vas a sostener. Todo esto creo que al final son recursos más de conocimiento que son muy importantes para empezar un negocio. Pero aparte de todos esos recursos quizá que pueden ser más fáciles de hablar, creo que hay un montón de recursos que se tienen que conseguir antes, que son, ¿no?, las habilidades blandas, capacidad de resiliencia, capacidad de empatía para conectar con tu futuro equipo, con tu cliente, para de verdad entender el problema que estás resolviendo. Una habilidad bestial de buscar recursos debajo de las piedras, de ser muy audaz y de tener mucha valentía y ponerte a hacer algo que muchos otros no han hecho, ¿no? Entonces, creo que al final, nosotros hablamos mucho de la escalada, ¿no? Si tienes, antes de empezar esa escalada, una buena mochila, vas a aguantar mucho más. Pero definitivamente necesitas personas que te ayuden a cruzar, necesitas personas que te orienten, porque de nuevo el camino es bastante arduo. Sí, al final estamos idealizando mucho el emprendimiento y no es tan fácil como parece, ¿no? Muchos empezamos sin experiencia, al final te curtes, ¿no? Justo todo lo que has ido diciendo, pues los que empiezan de cero se van curtiendo, ¿no? También entiendo, pero claro, no parten con esa base y van mucho más despacito, sufriendo más. No sé cómo lo ves. Es como intentar ir a escalar el Everest un poco a pelo, sin prepararte antes, sin ir bien equipado. ¿Puedes hacerlo? Pues a lo mejor algún loco lo podrá hacer, pero si no te preparas antes te vas a preparar en el campamento base, o antes o después, porque ves la realidad, ¿no? La pena, y nosotros lo vemos mucho, es que por no saber cómo prepararte, ver gente fracasar llevando solo un 10%, un 25% de ese camino,
nos da muchísima rabia. Y sobre todo cuando vemos gente que viene muy equipada, pues porque pues eso, al final son hombres blancos con dinero de buena familia, pues es mucho más fácil, ¿no? Partir con una mochila todo llena de víveres y sabiendo, ¿no?, que vas a tener, en el caso que pase algún helicóptero que te suba, porque a lo mejor papá o mamá te pueda conectar con algún potencial cliente, con algún potencial inversor. La realidad es que para la mayor parte de emprendedores el viaje no es así. Es complicado. Justo aprovecho que has mencionado un poco el perfil del emprendedor que yo creo que mucha gente piensa, ¿no? Que es la persona pues, que tiene dinero, que tiene una buena formación y tiene recursos para salir adelante si no triunfa el proyecto. ¿Cómo ves tú el ecosistema? ¿Consideras que se podría hacer un ecosistema más inclusivo, más diverso de lo que está actualmente? Sí, o sea, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como ecosistema, y no solo a nivel nacional, yo diría incluso a nivel global, los diferentes ecosistemas de todos los países, es que o sea, el problema que tenemos es muy sistémico, porque los emprendedores creamos productos y servicios para gente parecida a nosotros. Entonces, si los emprendedores que más apoyo reciben suelen ser, y la realidad de nuevo lo es, y lo puedes ver en cualquier programa de apoyo, es que son la mayor parte hombres blancos o sea, muy pocas minorías raciales, perfiles como con universitarios con máster, de buena familia, que tienen conexiones, pues al final, como el emprendedor creamos productos para gente parecida, si el sistema apoya solo a este tipo de emprendedores, de una manera indirecta el ecosistema está apoyando la creación de productos y servicios para estas pequeñas minorías, ¿no? Entonces, lo que se necesita es crear innovación en todos los sectores, para todo tipo de personas. Y claro, si hay muy pocas mujeres, si hay muy pocas personas mayores de 50 años emprendiendo, si hay pocas personas pues eso, sin estudios universitarios, los problemas de estos segmentos, de estas personas, pues muchas veces pasan desapercibidos y nos enfocamos en ideas de problemas que a lo mejor no son tan problemas. Sí, ¿no? Que al final lo que has mencionado, básicamente la conclusión que yo saco es eso, que hay innovación a lo mejor pues en un país como Holanda, ¿no? Para mejorar algo que ya está súper bien, o pues en España incluso, pero hay muy poco emprendimiento, se favorece, se fomenta muy poco en países pobres, ¿no? Que realmente hay unas necesidades que hay que abarcar. Y justo desde Bridge for Billions, ¿no? Según tengo entendido, vosotros lo intentáis cubrir de alguna forma. Y mi siguiente pregunta es, bueno, que nos cuentes un poco qué es Bridge for Billions y cómo surge. Vale, pero antes de Sí, eso... respóndeme, que te he dejado ahí. Sí, no, solo por decir, o sea, en Holanda, si nos enfocamos en Ámsterdam, pues a lo mejor en un perfil, pues sí, encuentras emprendedores que están generando eso, pero es que te vas a zona rural, no hace falta en Holanda, pero en España, y hay muy poco apoyo para emprendedores. Si nos enfocamos en emprendedores en sectores como arte y cultura o deporte, en vez de cosas tecnológicas 100% o fintech o cosas así, pues empiezas a ver que no es tan fácil emprender porque hay muy poco apoyo. O sea, la diversidad y la inclusión no es solo geográficamente, sino estamos hablando aquí de género, estamos aquí hablando de orientación sexual, estamos hablando de color de piel, estamos hablando de acento, estamos hablando de sector. La falta de inclusión y la falta de diversidad nos hace daño a todos. Y ya conectándolo con qué es Bridge for Billions, pues justo nosotros lo que buscamos es democratizar algo que desgraciadamente es un lujo today, ya me sale en inglés, perdón, es un lujo hoy, que es que el acceso a la formación estructurada, a la mentoría personalizada, pues muy poca gente tiene acceso. Y nuestra misión es hacer que los ecosistemas de apoyo al emprendimiento pues sean más eficientes, porque si son más eficientes rompemos esos cuellos de botella, porque no es que haya un demonio detrás de todo, o sea, simplemente es que el coste por emprendedor es muy alto. Por lo tanto, se puede apoyar a muy pocos y entonces eligen a los mejores, pero ¿quiénes son los mejores y qué éxito? ¿No? Entonces, a través de la eficiencia, conseguir modelos más inclusivos y más meritocráticos, donde no simplemente quien más posibilidades de éxito pueda tener tenga un acceso a la oportunidad, sino que emprendedores que a lo mejor pues van a quedarse con un equipo de 5 personas o un equipo de 10 y están resolviendo una necesidad en el mercado, tengan también una oportunidad de emprender con todas las mismas
garantías y apoyo que a lo mejor ese emprendedor que empieza y que tiene unas posibilidades de crecimiento bestiales. ¿Y cómo surge? ¿Surge aquí en España o surge en Estados Unidos cuando estudiabas? Yo estaba justo, o sea, en realidad el viaje de creación de Bridge empieza muy pronto, en el sentido que, o sea, yo salí de España con 16 años, o sea, enlazo beca a beca para estudiar entre Estados Unidos, China, hago mis prácticas en India, en Tailandia, en China también, y en diferentes organismos, tanto privados como públicos, como del sector más social, de ONGs. Y yo siempre buscaba cómo se puede utilizar la tecnología para generar crecimiento económico, ¿no? Y un crecimiento económico que sea sostenible. Y es en realidad en Carnegie Mellon, cuando estoy haciendo el máster, con la beca de la Fundación Rafael del Pino, que después de haber probado como diferentes modelos, me doy cuenta que como ingeniero yo no iba a ser capaz de crear todos los productos y servicios que me hubiera gustado crear, ¿no? Y generar ese desarrollo económico. Y también descubrí que ya había emprendedores que lo estaban haciendo muy bien y que lo que tenían, el reto que tenían no era la parte quizá tecnológica, sino que era la parte de mercado, ¿no? La parte de emprendimiento. Y entonces poco a poco fuimos viendo pues, que hay un montón de gente que quiere ayudar, hay un montón de gente que necesita apoyo, conectémosles, pero claro, una vez que les conectas dices, pues te estoy pasando a ti el marrón, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos es que necesitamos una metodología muy estructurada para ayudar a emprendedores y mentores a través de este viaje pedagógico online para que pudieran trabajar en un proceso entre unos 4 o 6 meses en lo que es la creación de la estrategia, ese plan de negocio, validar todas estas ideas, que al final cuando empezamos tenemos 1000 ideas, pero aterrizarlo todo para tener un plan muy claro y a partir de ahí poder empezar, pues si quieres buscar financiación, buscas financiación y si no, pues y si puedes lanzar directamente, perfecto, ¿no? Entonces, nosotros nacimos como esa búsqueda, ¿no? De resolver el problema de hacer que algo que desgraciadamente es muy poco inclusivo y meritocrático lo fuera a través de procesos más eficientes, digitalizando muchos de los procesos de lo que es un programa de incubación, somos capaces de llegar a muchos más y al llegar a muchos más somos capaces de ser un poco más ciegos a qué tipo de emprendedores buscamos. Entonces, no estamos buscando un éxito inmediato y rápido, sino que lo que buscamos son emprendedores, y lo conecto como con tu presentación, emprendedores que tengan un propósito muy claro, que sepan muy bien el para qué y que estén resolviendo problemas que de verdad importan a las grandes mayorías, no solo a unos pocos. Justo lo que decías al principio, que se han enamorado del problema, ¿no? Y no de la solución. De la solución como acostumbramos. De la solución y no del problema. Totalmente. Y tengo curiosidad también, ¿cómo puede un emprendedor, bueno, una persona que quiera entrar al programa de cualquier país, ¿no? Porque tenéis gente de todos los países, ¿cómo pueden entrar? Y si nos puedes contar un proyecto que haya crecido con vosotros. Un ejemplo. Pensar que nosotros nos definimos como una red de programas de emprendimiento. Entonces, tenemos programas en todo el mundo con todo tipo de agentes. Desde Naciones Unidas, Coca-Cola, Visa, universidades como Mondragón Team Academy o fundaciones como Ashoka o Fundación Mutualidad de Abogacía. Son programas que, dependiendo del partner, pues cubre o se enfocan en un tipo de emprendedor diferentes. Entonces, la mejor manera de entrar puede ser o a través de estos programas con partners o a través del programa que gestionamos nosotros 100%, que se llama The Leap. Independientemente del programa, todos pasan por la misma experiencia. ¿Cómo se registra un emprendedor? Si, por ejemplo, quisiera entrar en The Leap directamente a través de nuestra web, pasaría por un proceso primero de solicitud, donde tiene que completar, ¿no? Pues qué quiere hacer, el por qué es lo que está buscando, ¿no? Esa motivación, ese propósito, y después en qué situación está ahora mismo, para que podamos entender un poco más. Después de eso, pasaría a la siguiente fase, donde una vez que ha sido aceptado, o aceptada, pasaría un proceso de matching, que es un poco un Tinder entre emprendedores y mentores, donde los mentores pueden ver los proyectos y a partir de ahí tú recibirías, imagínate que tú eres un emprendedor, Luis, estarías recibiendo invitaciones de mentores durante unas 2 semanas y a partir de ahí elegirías la mentora o el mentor que más te gusta, haces un ranking
la otra persona hace lo mismo y a partir de ahí empezaría el programa porque ya te han conectado. Este proceso, al haberlo hecho digital, es mucho más eficiente y nos permite llegar y conectar a emprendedores de diferentes países. Ahora mismo hemos apoyado a emprendedores de más de 85 países y con mentores también de todo el mundo, ¿no? Pero un factor muy importante es el sector, que sean de sectores parecidos o si no el mismo, principalmente, que tengan esa experiencia emprendedora y algo muy, muy operacional, pero también estén en el mismo uso horario, porque si no a veces Sí, es difícil. muy difícil. Los programas que hacemos con partners, muchas veces incluso el emprendedor no sabe que lo estamos haciendo nosotros, hasta que ya está dentro y puede ver pues eso, que el programa de Gira Mujeres de Coca-Cola, en realidad el programa es Reach for Billions. Entonces, bueno, diría que tanto por programas por partners como por el nuestro propio de Leap, cualquier emprendedor puede entrar. Pues, y un ejemplo de emprendedores. Sí. Perdón. Cuéntame. Bueno, tenemos emprendedores de todo tipo y es que me cuesta mucho y siempre me hacen esta pregunta, pero por ejemplo, por decir por ejemplo, un ejemplo más cercano a casa, una de las últimas emprendedoras que hemos apoyado, que se llama Andy Aguilar, tiene una empresa que se llama Legit Health y es un software que usa inteligencia artificial para detectar, ¿no?, de manera temprana pues básicamente enfermedades de piel y es capaz de hacerlo con un 90% de certeza, ¿no? Esto es una emprendedora pues eso, más tecnológica, pero después tenemos emprendedores que a lo mejor como pues Emanuel Sembe de Malawi o Esther Ulo de Kenia, donde pues, por ejemplo Esther tiene un centro, un centro básicamente de belleza donde conecta y da oportunidades a gente joven, a personas jóvenes y les genera una primera oportunidad de trabajo a la vez que les está enseñando ese oficio y lo tiene planteado como una empresa social. O Emanuel de Malawi, que tiene una academia para no solo para que los estudiantes que sus padres ganan menos de $2 al día no solo puedan conseguir el graduado escolar, sino que también aprendan dotes de emprendimiento y de liderazgo. Entonces, te estoy diciendo como dos casos, ¿no?, totalmente diferentes, pero es que hay muchos proyectos y son tan diversos. Entonces, cuando se me hace esa pregunta de cuáles son los emprendedores, bueno, es que tenemos desde hoteles rurales hasta plataformas de drones o proyectos súper diversos, ¿no? ¿Cómo? Muy diversos. Muy diversos. Muy interesante. Pues no, me parece muy, muy bien, ¿no? ¿Cómo lo tenéis estructurado? Me parece... O sea, no me sale la palabra, pero vamos, quería felicitarte porque lo tenéis muy bien montado, ¿no? Por lo que os voy viendo y tal, está genial. Y bueno, sois internacional, como has dicho, muchos países. Yo personalmente, pues también me gustaría saberlo, no es una pregunta que te hago yo también un poco a nivel personal. ¿Cómo importante crees que es internacionalizar un proyecto? Y ¿es fácil? ¿Puedes dar algún consejo o es complicado? O sea, yo diría que cualquier persona se tiene que cuestionar de verdad qué problema quiere resolver y a qué alcance quiere hacerlo. O sea, si tu problema solo existe en España o principalmente en España, pues no tiene sentido que te internacionalices, ¿no? Entonces, creo que está muy relacionado con el problema que vas a resolver y después tu apetito por resolver ese problema. Porque a lo mejor tienes una solución que resuelve ese problema en España, pero otro en el resto de Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, África. Pues, entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé, el problema que yo quería resolver era global y mi apetito era bastante amplio. Por lo tanto, yo pensé desde el principio cómo podemos crear un producto que genere valor para un emprendedor en Nueva York que tenga un MBA y que tenga dinero, pero que también pueda generar valor para un emprendedor en Camboya o en Burkina Faso que está emprendiendo y que a lo mejor tiene o no tiene estudios universitarios. Entonces, cuando piensas, y hay un concepto en diseño que a mí me gusta mucho, que es como diseñar para los extremos. Cuando tú diseñas para diferentes países, cuando tú diseñas para entendiendo, ¿no?, los diferentes niveles socioeconómicos, esa parte de diversidad,
lo metes en las decisiones de diseño de tu producto, de tu servicio, ¿no? De tu solución, eres capaz de, en un futuro, porque inmediatamente cuando empiezas a lo mejor en un país, una ciudad, pero se te es mucho más fácil, habiendo diseñado en esas fases tan iniciales esa forma de escalar, que de repente crecer con una mentalidad quizá muy local para después intentar competir en un mercado global. Entonces, no sé, a veces a mí me gusta hablar de ese diseño local, donde empiezas con lo local, pero entendiendo lo global para que en ese embudo de, ¿no?, de crecimiento pues puedas ver más o menos para dónde van los tiros desde el principio. Pero de nuevo, todo esto depende del emprendedor y después del apetito que tenga. De toda la ambición, ¿no?, que tenga para trabajar a tope. Pues muy interesante. Y luego ya aprovechando, bueno, y ya por último, para terminar, te quería preguntar, que seguro que has aprendido a nivel personal de tus emprendimientos, habrás aprendido mucho, y luego también de todos estos proyectos que cada uno está en un país, en un estado, ¿no? Seguro que has aprendido un montón de cosas. Te quería preguntar que me digas 1, 2, 3 tus mayores aprendizajes que puedas aquí dejar para la audiencia, para aquellos que quieran emprender o... Bueno, el primero, que ya lo he mencionado, es que no se enamoren de la solución y que se enamoren del problema, ¿vale? Esto es bastante común porque, claro, al final estás poniendo tanto esfuerzo y tanto en una creación, ¿no?, en ese proyecto, en ese bebé, pues es muy difícil no cogerle cariño. Pero aunque te enamores de tu solución, aún más tienes que estar enamorado de tu problema, porque eso no va a cambiar. O sea, mientras que la solución puede ir cambiando, el problema no. Entonces, yo eso creo que es uno de los grandes aprendizajes, mantenerte constantemente con los ojos bien abiertos y con la mente abierta para ver que a lo mejor lo que estás ofreciendo no funciona. Y no funciona porque tú seas malo o porque tu producto sea malo, simplemente porque quizá no te estás enfocando de verdad en el problema de ese cliente. Ese es como mi primer aprendizaje. El segundo, que tienes que trabajar con gente buena, que eso es bastante obvio, que con la que disfrutas trabajar y que tengan un propósito común, pero que seáis bastante diferentes. O sea, que seáis muy complementarios. Es muy común ver equipos donde, pues eso, porque se llevan bien, trabajan juntos, pero a lo mejor el para qué de cada uno es diferente. Uno lo que quiere es aprender porque a lo mejor dentro de 2 años va a hacer un máster o porque a lo mejor pues quiere conseguir otro trabajo y esto le puede ayudar. Y otro puede ser porque a lo mejor quiere conseguir que su empresa crezca un montón y poder venderla, o no, que a lo mejor no quiere que su empresa crezca tanto y quiere ir poquito a poco, ¿no? Entonces, entender muy bien el para qué se está trabajando, ¿no?, y tener ese propósito común y muy hablado, muy transparente desde un principio, creo que es un aprendizaje muy bueno. Y después, eso, personas que sean complementarias. Si consigues a gente que se parece a ti, pues todo lo bien que haces tú, pues lo va a hacer la otra persona. Entonces estás desperdiciando energía y talento. Busca personas que sean mejores que tú en las cosas que tú no eres nada bueno. Y después, tercero, diría que valides muchísimo con el mercado. Uno de los retos bastante grandes es que, o sea, al final los emprendedores tenemos que ir cambiando, ¿no?, y pivotando. Eso se habla mucho, ¿no? Tienes que pivotar tal cual, pero de nuevo, si te has enamorado del problema no vas a pivotar, pero vas a pivotar del resto de cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, tener la mente abierta, escuchar mucho al mercado, creo que es uno de los aprendizajes más grandes, porque toda la energía que pongas en las cosas no adecuadas, no es que sea una pérdida de tiempo, porque al final todo el mundo aprende y de los fracasos se aprende mucho, pero te lo puedes ahorrar y lo puedes hacer de una manera más eficiente si estás escuchando al mercado y si te estás enfocando en esos clientes que inicialmente tienen un problema que tú puedes resolver bien y que poquito a poco vas a ver a otros y que no quieras de nuevo Roma, no sé cómo se dice, o sea, no, que básicamente tienes que, no sé cómo hiciste en 1 hora, las cosas van poco a poco y tienes que ir con un foco desde lo poquito a lo muchito. Sí, tener un prototipo, ¿no? Como decías antes, que Sí. puedes empezar en lo local, ¿no? Sí, y luego puedes ir o sea, desde geografía, pero también clientes. O sea,
no puedes estar diseñando tu producto cómo va a ser para el año 3 o para el cliente que quieres conseguir en tu año 3, empezarlo a hacer ahora. Empieza ahora y satisface las necesidades de ese cliente que, aunque le tengas algo bastante cutre, lo va a comprar. Sí, no, y lo último que has dicho es muy importante, porque hay gente que se dedican a invertir, bueno, no, algunos, ¿no? Invierten un montón en crear algo súper interesante y luego se dan cuenta de que no satisface, como dices tú, el problema de nadie y se quedan con tiempo perdido, esfuerzo perdido y todo perdido. Correcto. Y de nuevo, cuando los emprendedores solo tienen una bala, solo tienen un dardo, pues es muy difícil, ¿no? Ver que ese emprendedor pues, no ha apuntado bien. Las personas que más dinero tienen y más dardos tienen para seguir tirando, pues pueden permitírselo. Nosotros desde Bridge siempre decimos que nosotros ayudamos a apuntar, a saber dónde apuntar. Ni tiramos el dardo por ti, ni nada, pero es muy importante no malgastar los pocos recursos que uno tiene. Pues bueno, con esto ya terminamos la entrevista, ¿no? Creo que podríamos estar hablando muchísimo tiempo de todo el conocimiento, todo lo que hacéis en Bridge for Billions y todo lo que habéis aprendido. Y nada, estoy muy agradecido, ¿no? Porque nos des estos minutitos que podamos escuchar y que toda la audiencia pues conozca Bridge for Billions y si les interesa pues que apliquen o de una u de otra forma, ¿no? Que estáis en varias vías, varios canales distintos. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Y nada, como siempre, pues agradecer a toda la audiencia que nos escucháis y nos apoyáis, que sois nuestro motor. Queremos solucionar vuestro problema, no sé si lo estamos haciendo bien, vamos. Pero bueno, muchísimas gracias, Pablo, Cabina 29 también, que es la productora que nos ayuda, y gracias a todos vosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, @socialpreneursp en Twitter, Instagram y Facebook, y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs@gmail.com. Una producción de Cabina 29.